Hola, hola, por aquí estamos, unos minutos más tarde de lo que pensábamos por una confusión de hora que habíamos tenido con Marce, pero bueno, nada, ya vamos a comenzar. Yo por aquí estaba trabajando mis recursos somáticos, respirando un poquito hasta poderme poner en contacto y ya en un minutito se nos une Marcela, así que mientras tanto les voy a contar de qué se trata la conversación de hoy, porque es importante, porque queremos que estén, que participen, que comenten, si saben qué es el sistema nervioso, por qué es tan importante aprender su idioma, cómo regularlo, qué recursos podemos usar a la hora de escuchar su mensaje, sus necesidades y poderlas atender. De todo esto y de mucho más estaremos conversando con Marcela Tapias, que por aquí está. Ya se las voy a presentar. Muchas gracias por estar aquí. Bien. Bueno, ya les voy a ir contando que Marce hace un montón de cosas, hace mucho tiempo, trabaja de manera individual con grupos, con empresas, profe de Enneagrama, una certificación preciosa, pero también en los últimos años nos viene acompañando con el breathwork, con ese trabajo a través de la respiración maravilloso que ha abierto todo el mundo. Hemos trabajado en la membresía de su mano y de la de Sebastián también con estos temas y vamos a estar conversando porque cada vez toma más relevancia para Marce, que viene de un mundo más mental y emocional también, el trabajo con el cuerpo y porque vienen todos estos recursos. A mí me gusta pensar que el sistema nervioso de alguna manera es como un huerto, ¿cierto? Entonces un huerto necesita un montón de condiciones para poder dar fruto y estar muy bien, estar sano. Necesitamos luz, agua, alguna nutrición, necesitamos como aspectos y condiciones necesarias y nuestro sistema nervioso también, pero de esto nadie nos cuenta, no lo sabemos, no tenemos materias en el colegio que nos hablan de esto. Hay algunas de las herramientas que son como intuitivas. Yo pienso que cuando tenemos, por ejemplo, un bebé en brazos, aunque nadie nos diga, empezamos como a mecernos, ¿cierto? Es como que hay cosas que calman y que sabemos que nos van calmando porque las traemos conectadas, pero hay muchas de ellas que nos las desconectamos desde pequeños porque nos dicen no toque, no se mueva, no haga no sé qué, no respire así, no bostece grande, sino que tapes en la boca. Entonces hoy vamos a hablar de recursos, algunos más simples, otros más complejos, porque Marce está haciendo una biblioteca de recursos espectacular, pero la idea de hoy es que puedan comentar, que en la medida en que vayamos conversando también interactúen, que nos puedan hacer sus preguntas para que enriquezcamos esta conversación. Marce, gracias por estar aquí, acompañarnos y compartirnos de este tema tan interesante. Hola Dianis, ¿cómo estás? Primero que todo, perdón por la descoordinada mía. Ya feliz cocinando, Y yo echándole estaba cositas a la practicando, comida. no, yo estaba practicando los recursos somáticos y yo, bueno, Marce nos enseñó que cuando tenemos que calmarnos y relajarnos, la exhalación un poco más prolongada que la inhalación. Vamos tranquilas, Marce va a llegar. Ay, no, qué pena me descoordine. Dianis, no, muchas gracias por la invitación, por siempre abrirme un espacio a tu comunidad. Y bueno, acá estoy para contarles un poquito de qué se trata. Ay, dame un segundo. Esto me quiere sacar. Ya. Íntegra me quiere sacar, yo no, un momento. No, no, me Y quedo. contarte un poquito de qué se trata como lo que estoy trabajando, pero no sé si quieres que empiece por algún lugar en específico. Pues yo quisiera por el principio, porque creo que cada vez más se escucha sistema nervioso, regular el sistema nervioso, trauma, sistema nervioso, pero no sabemos como que esto es una cosa médica o por qué se trae tanto, porque cada vez más en el mundo del coaching, de la terapia, del enneagrama también estamos trayendo estos fundamentos de la neurociencia. Entonces, si quieres, empecemos por qué nos interesa hablando de enneagrama, hablando de transformación, hablando de desarrollo personal, hablando de estar bien, ¿por qué nos debería interesar el sistema nervioso? Bueno, yo creo que eso tiene que ver mucho con, inclusive creo que con nuestra historia, la tuya, la mía y la de probablemente todas las personas que acompañamos a otro, porque siento que de alguna manera toda la educación que recibimos en torno al crecimiento personal, al desarrollo y todo, tenía que ver muy con herramientas y esas herramientas en principio las aprendemos obviamente de forma mental, ¿verdad? Hay que aprenderlas. Y después muchas estaban enfocadas como en la mente, en nuestras creencias, en nuestra historia, pero desde ese lenguaje hablado, de cómo se lo cuento al terapeuta y el terapeuta cómo me ayuda a hacerme preguntas para ir mirando cómo desenredo ese nudito, ¿verdad? O cómo lo voy suavizando, esas historias que tenemos en la cabeza.
eso nos llevaba después como a un mundo de, claro, pero eso se siente también y ese sentir era como que aprendemos un poquito de inteligencia emocional y sabemos que hay emociones y sabemos que hay sentimientos, pero inclusive en mi historia particular yo sentía que sí, ya me sabía la teoría y muchas veces en terapia, pero muchas veces en terapia las personas me decían como, sí, yo ya lo sé, eso ya lo sé y es verdad, yo sabía que lo sabía porque a mí también me pasaba, sí, yo ya lo sé y hay algo como que no permite que eso acabe de pasar, ¿verdad? Como que no acabamos de atravesarlo. Entonces, ahí sí surge como una necesidad, en principio personal, creo que nos pasa también mucho a los que acompañamos, que eso va siendo como un proceso personal en principio, y después nos vamos dando cuenta de cómo es que no sabíamos esto antes. Y en esa búsqueda hubo un momento en que de verdad sentí que estaba como dejando algo por fuera que era importante en la ecuación. En el enneagrama nos dicen, no, ustedes tienen tres centros, tienen toda la parte mental, toda la parte emocional, toda la parte instintiva, y aunque yo tiendo a ser instintiva en ese sentido de la acción, no tiendo a ser tan buena leyendo o dándole a mi cuerpo el permiso, por ejemplo, de desacelerar. ¿Verdad? Ujú. De parar, de calmarse. Digamos que lo llevaba como a la marcha forzada y desde ahí lo estresaba y desde ahí, claro, puedo hacer muchas cosas, pero no necesariamente soy lo más eficiente haciéndolas. Y me empezaba a estrellar contra muchos muros. Entonces empieza una búsqueda de, bueno, ¿cómo se hace esto de bajar al cuerpo? Esto que nos dicen de escucharlo. Y por situaciones de vida muy personales, empiezo como a entrar en el mundo de esos estados expandidos de conciencia, de esas respiraciones, de ese conectar de otra manera con mi cuerpo, de esa parte mental también, de permitir que esas emociones no me sobrepasaran, sobre todo porque yo tiendo a aislarlas demasiado y así como, uy, no, 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 esto puede interrumpir el flujo, déjenlas allá guardaditas y no les pare bolas. Y aquí era como si las puedo permitir sin que me dé como ese estrés de, uy, no, esto es un mundo que no me gusta mucho entrar y empecé a encontrar en el breathwork como la respuesta. Entonces, ¿por qué nos hablan hoy en día tanto del sistema nervioso? Para mí, digamos que parte como de el lema hoy en día, yo digo que antes yo decía mucho que todo empezaba en la mente y sigo sintiendo que de una forma sí, es decir, las ideas primero llegan a nuestra cabeza, ¿verdad? Es como el centro de creación, pero si no hay un cuerpo dispuesto, como tú decías, si no hay un terreno que está fértil, nada de eso puede surgir, nada de eso puede brotar. Entonces, ese terreno fértil tiene que ver con nuestro sistema nervioso. Y acá vamos nuevamente al enneagrama un poco, que nos dice que de alguna manera una de las cosas que hemos hecho desde la personalidad, desde esa construcción de la personalidad, es olvidar la parte instintiva o como distorsionarla, como frenarla, ¿verdad? Entonces frenamos como el instinto. Y de hecho la educación y todo pasa muy eso, ¿no? Estábamos acostumbrados a estar, por ejemplo, en colegios donde nos decían, no se puede ir al baño hasta que no se termine la clase. Y uno ahí haciendo pues toda clase de piruetas para que aguantara hasta el final de la clase, lo que tú decías, no se puede bostezar, que eso es de mala educación, entonces un bostecito así todo chiquito. Y todo eso son formas de nuestro cuerpo de decirnos cosas y además, inclusive a veces son simplemente funciones naturales que se están dando y que no es como que le podamos decir de 5 a 7 puedes hacer tal cosa y de 8 a tantas puedes hacer tal otra, sino que el cuerpo nos va hablando, nos va diciendo cómo está nuestra energía, entonces qué tanto necesitamos descansar, qué tan acelerados estamos, cómo está nuestro corazón, cómo estamos respirando, y todas esas cositas van dándonos pistas, no solamente de la parte física, también nos van dando pistas de aquello que almacenamos en términos de esa conversadita que no dije y que me hubiera gustado sacar más y me lo quedé guardado y cuántas veces eso se ha acumulado en el tiempo y tengo la conversadita pendiente por años, ¿verdad? O estoy en un lugar donde no me siento del todo bien, pero no alcanzo a entender por qué no, qué es lo que pasa. Y a veces inclusive son cosas
tan tontas como, no sé, estoy todo el día encerrado en una oficina, bajo luces blancas, en un ambiente que es súper, vamos a decirlo, superficial en el sentido de que estoy rodeado de cosas que son estímulos, pero que no estoy tomando el sol, no estoy dándome el permiso de salir a hacer una caminata de 5 minutos o lo que sea. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso, ese sistema nervioso es precisamente el lugar donde podemos hacer estas lecturas y hay algo lindo y es que el sistema nervioso es algo que sí podemos entrar a influenciar desde cosas, pequeños actos en nuestro día a día que podemos hacer, pequeñas prácticas, pequeños hábitos que podemos desarrollar y que nos permiten influenciar ese sistema y decirle como, ahorita vamos a hacer mejor digestión, vamos a calmarnos ya es hora de dormir. Es como volver a ponernos en el ritmo natural, diría yo. Volver a ponernos en el ritmo natural porque claramente no lo estamos. Marce, qué bueno todo eso que dices porque pues, el cuerpo está súper adaptado, nuestra biología está adaptada a este mundo como la parte más animal. Entonces, cuando un bebé nace, pues nadie le puede imponer los ritmos, ¿cierto? O sea, duerme cuando tiene sueño, caga cuando necesita cagar, se orina cuando tiene que orinar, llora cuando necesita llorar, ¿cierto? Y eso le va ayudando a que lo que siente de tensión, de un cambio, de no me gusta este cambio de temperatura, pues lo manifiesta y el cuerpo hace algo para regularlo, como un animal lo hace, ¿cierto? Un animal se asusta y entonces tiembla, o le dio frío y entonces se sacude, o necesita correr y entonces pasan cosas en su sistema nervioso donde los sentidos se agudizan, corre más rápido. Estamos muy adaptados a la vida y nacemos con un montón de esas capacidades, pero el sistema nervioso nuestro nace muy incipiente, nace muy maduro y necesita condiciones para desarrollarse bien. ¿Y qué ha ido pasando a lo largo de esos años? Pues que muchas veces no han sabido cómo acompañarnos o como tú dices, muchas veces incluso el mobiliario, la forma, la estructura de nuestras casas, de nuestras escuelas dificulta que realmente esas respuestas del sistema nervioso se completen. Es como que algo queda. Tú ahorita cuando estabas empezando decías el verbo desbordarse, ¿cierto? Muchas veces tenemos la sensación de desborde, como que algo va a sobrepasar los umbrales de tolerancia y sentimos mucho miedo y esto obviamente que en el enneagrama pues lo podemos ver, es como o miedo a sentir, o miedo a me voy a volver loco, tengo miedo a perder el poder, tengo miedo a que me pasen por encima, pero como una sensación de algo está demasiado, ¿cierto? Las personas muy sensibles que en estos días hacía una pruebita de esos que es un reel, haz una captura de pantalla cuando dejes de escuchar este sonido, ¿cierto? Entonces, hay Ajá. personas que ahí mismo dejan de escuchar el pitidito y hay personas que, a la larga todavía lo escuchan, ¿cierto? Tenemos umbrales distintos. Pero aprender cuáles son nuestros umbrales y qué es lo que nos está diciendo el cuerpo, sin criminalizarlo, sin las ideas de que tengo hambre y no debería tener hambre, porque es que nos tratamos de esas maneras, ¿cierto? Es como, tengo hambre y no debería tener hambre porque todavía tengo que trabajar y el cuerpo diciendo como, hola, yo estoy tratando de sostenerte aquí en la vida y necesitas hidratarte y comer. Entonces, como poder, a mí me gusta esto de los recursos somáticos como una metáfora simple de volver a tener un puente hacia el cuerpo como para conocerlo, conocer qué es lo que necesita, cómo lo necesita, cuándo lo necesita, porque está tratando de interpretar y de adaptarse a una experiencia que tiene muchísimos estímulos y muchos de ellos los interrumpimos, los acumulamos y ahí es cuando vienen después síntomas que los vemos en las consultas o que mucha gente no consulta pero los tiene o va donde un médico de estoy respirando mal, no estoy durmiendo bien, no estoy haciendo buena digestión, tengo gastritis, me duelen todas las vértebras, ¿cierto? Van pasando cosas, no es que tengamos pensamientos y emociones y sensaciones que no procesamos y no va a pasar nada con eso. Pasa y pasa un montón. Entonces, de ahí la importancia ver cómo está nuestro jardín, ver cómo está nuestro huerto del sistema nervioso para ver qué le está faltando, qué le está sobrando. Y esto pues no es lenguaje con palabras, ¿cierto? ¿Cómo es el lenguaje del sistema nervioso para que podamos ir entendiendo entonces, bueno, cómo vamos a tender puente a comprender qué es y cómo funciona y qué necesita nuestro sistema nervioso? Ahí tocas un tema que es súper lindo. Digamos que la forma en la que yo trato de explicárselo a las personas es que piensen en el sistema nervioso como si tú fueras manejando un auto y tú tienes un acelerador y un freno. Ujú. ¿Verdad? Entonces tu sistema nervioso básicamente lo que hace es regular esos dos impulsos. Cuando necesito tomar acción,
ahí sí es cierto, reaccionar ante un peligro, ¿verdad? Y decir, huyamos o me congelo, dependiendo de cómo sea el animalito. O cuando ya el animalito dice, ya es tiempo de descansar, no me viene persiguiendo el tigre, me puedo, como una vaquita, botar y hacer, aquí rumiar un rato, hacer digestión, calmarme, dormir, recuperar, hacer toda la recuperación celular. Entonces, nuestro sistema nervioso tiene un personaje que es muy importante, que es el nervio vago. Y ese nervio vago es como precisamente ese circuito que va desde el cerebro hasta los últimos rinconcitos del cuerpo, pero digamos que va a pasar por tres puntos centrales, que son como todas las centros neuronales más grandes, que es el eje corazón, cabeza, corazón e intestinos. Y le va llevando información. Lo más lindo es que pensamos que la información tiende a bajar de la cabeza al cuerpo en mayor cantidad. Y hoy en día sabemos que no, que la mayor información se recoge, lo que tú decías, a través de los sentidos. Por eso cuando tú también hablabas de los traumas y de esos, digamos que esos límites que tenemos cada uno, de qué tan sensibles somos a las cosas, eso también es importantísimo porque un trauma, de alguna manera, desde el punto de vista fisiológico, también se puede decir que es una sobrecarga en uno de los sistemas, ¿verdad? En uno de los sentidos. Escuché un ruido terrible y morí de susto, literalmente, y eso generó una huellita, dejó como una marca de pilas, qué susto. ¿Qué hizo? Activar mi sistema nervioso, decirme, hay un peligro, necesitamos hacer algo. Nuevamente, dependiendo del animalito, o me congelo como una zarigüeyita y no con la muerta, porque es un mecanismo de defensa, o salgo corriendo o ataco, ¿verdad? Porque atacar también es un mecanismo de defensa. Pero si yo empiezo a entender qué está pasando en mi cuerpo en términos de cosas tan sencillas como decir, ok, cambió mi temperatura, cambió mi tensión muscular, o sea, estoy tenso en algún lugar, cambió mi salivación, tengo la boca más seca, estoy con el corazón más agitado, estoy respirando más superficial y más corto. Esas cositas las podemos notar. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a mirar al cuerpo y notarlas. Pero una vez las notamos, podemos decir, ok, ¿de dónde viene esto? ¿Qué está pasando? Entonces, es verdad que ya no nos persigue el tigre, o sea, a menos de que vivamos quién sabe en dónde, es muy raro que a uno de los humanos hoy en día lo persiga el tigre, pero sentimos que el tigre sigue vivo. Y el tigre sigue vivo como una metáfora que puede ser el jefe diciéndome que hubo, ya tiene el informe, es para hoy, o tengo que recoger a los niños, tengo que ir a no sé qué, tengo esas agendas llenas. Son muchas cositas que nos pueden hacer sentir que todavía tenemos un peligro, que todavía viene un animal gigante corriendo detrás de nosotros. Entonces, aprender a leer eso, podemos decir, ok, estoy estresando mi cuerpo o mi cuerpo me está mandando una señal de le estoy diciendo a mi cuerpo que estamos en peligro. ¿Es real? No es real. ¿Puedo hacerlo de otra manera? Puedo no generarle ese estrés y al no generarle ese estrés puedo mejorar, por ejemplo, no inflamarlo o que no se vuelva tan ácido todo el ambiente, oxigenarlo mejor, que me permita pensar con mayor claridad, ser menos reactivo. Entonces ahí es donde medimos y ahí es donde necesitamos entonces poner el freno, que es el que más trabajo nos cuesta. Y el freno tiene que ver con eso, con decirle al sistema, no es real el peligro, vamos a respirar y podemos seguir en la rutina y cumplir con la agenda, pero no desde ese lugar de, oh por Dios, viene algo por mí, sino de, sí lo puedo hacer, yo lo puedo cumplir, pero puedo también sostenerte y estarte escuchando para ver si necesito hidratarme, si necesito comer, si necesito hacer una pausa y tomar el sol un momentito, si necesito simplemente hacer un par de respiraciones para poder seguir. Marce, mira, hay una cosa que yo veo en este tema y es que lo clave es qué relación tienes tú con tu cuerpo, ¿cierto? Porque si tenemos relación como que el cuerpo es un lugar de miedo, como que lo que pasa ahí en ese cuerpo es desconocido o no me gusta o entonces siento un dolor y me tomo la pastilla porque qué miedo ese dolor, ¿cierto? Pues aprendemos a que desconecto las sensaciones que el cuerpo nos va dando. Entonces, si lo hacemos y lo hacemos sistemáticamente, luego nos cuesta un montón usarlo como brújula y realmente aprovechar todos los mensajes que nos da el cuerpo. Hoy hablaba con una paciente de la dificultad como de nombrar lo que le pasa, ¿cierto? Entonces había como un momento de, no, es que yo lo vi y me dio de todo, entonces es como, ¿qué es de todo, cierto? ¿Qué te dio? ¿Cómo se te puso el cuerpo? ¿Dónde lo sentiste? ¿Cómo lo sentiste? Había como dificultad de nombrarlo, pero una vez que vamos, entonces empezamos a detallar
ah, no, es que me puse a temblar, ah, no, es que me puse toda colorada, ah, no, es que me pasó que las manos me transpiraban, es que, entonces podemos empezar a mirar, bueno, esto está del lado de la calma, de la seguridad, de la tranquilidad, o esto está del lado de la ansiedad, ¿cierto? Porque pues nuestro cuerpo manifiesta las emociones de formas muy específicas, uno reconoce que alguien está triste, ¿cierto? Sientes que los hombros, ves que los hombros están más bajos, que la cabeza está más gacha, que a lo mejor hay lágrimas, que hay una mirada que no conecta, como que hay un tono muscular más bajito, muy diferente a la manifestación de alguien que está enojado, que aunque no te lo esté mostrando súper abiertamente porque no te esté gritando, puedes ver que la mandíbula está apretada, que a lo mejor hay más calor, que hay como una cosa más así de la postura, como de la actitud, ¿cierto? Como que el cuerpo tiene lenguajes, pero es así como tú dices, en temperatura, en velocidad, en si hay dolor o no hay dolor, en si hay El tensión, cómo es color. el tono muscular, en los colores, ¿cierto? O sea, el cuerpo tiene un montón de señales y en la medida en que podamos ser más sensibles para reconocerlas, pues podemos aprovechar mucho más. Porque si soy de las personas que bloqueamos las emociones, pero no está tan bloqueado el cuerpo, es una puerta, es como un puente que nos dice, ah, no, pues si yo estoy así, debe ser que no estoy tan tranquila, ¿qué emoción podría hacer esto? Entonces vamos, porque venimos de ser muy analfabetas emocionalmente la mayoría y muy analfabetas también como sensorialmente, ¿cierto? Es como que Ujú. tenemos unos umbrales muy cortitos porque pues cuánto nos permitimos explorar a través de los sentidos con toda la censura de la cultura que tenemos, ¿cierto? Cuántos sabores y cómo lo permitimos probar, cuánto tiempo nos damos cuando comemos, cuánto podemos caminar descalzos, cuánto realmente estamos mirando y probando texturas y olores, eso es como limitado, pero en la medida en que nos amigamos en esa relación con el cuerpo, pues hay un lenguaje que se abre grandísimo y sobre todo las herramientas que el cuerpo da, que si quieres desde ahí nos vamos como a qué hay con esos recursos somáticos que trabajando desde el cuerpo como una llave o como un puente ayuda muchísimo a regular todo lo que está en el mundo emocional y mental también, porque pues si el cuerpo está tensionado, estresado, pensamos puras bobadas en general, es como que estamos así pensando en bucle o como una visión de túnel y no vemos posibilidades. En cambio, cuando el cuerpo está relajado, cómodo, tiene lo que necesita, es como que hay un corazón que se abre y una mente que está muchísimo más receptiva. ¿Qué hay, qué vienes trabajando respecto a esos recursos somáticos de cuando entramos al cuerpo como recurso que se abre? ¿Cómo lo vienes trabajando? Bueno, entonces para mí una palabra que se ha vuelto como el eje de todo es la coherencia. Y es la coherencia precisamente en el sentido de entender que hay una coherencia que es física, es decir, que donde yo puedo alinear literalmente esos tres centros neuronales y decirle a mi cuerpo, estamos en peligro, es verdad, no es verdad, cómo lo estamos leyendo, cómo lo estamos sintiendo, y venga, nos regulamos, ¿verdad? Y es como ayudarlo también a producir aquellos químicos que a veces no se producen porque literalmente cerramos ciertos canales. Entonces, eso es una parte, pero también esa parte de coherencia, como tú decías, más psicológica, más inclusive hasta más social. ¿Por qué? Porque cuando logramos entrar en todo ese tema de los recursos somáticos e incluimos esas otras partes, literalmente también nos damos el permiso, lo que tú decías, de la mente literalmente se aclara, o sea, hay un cambio porque hay un cambio en la forma en la que las neuronas se comunican unas con otras. Tienen la energía, tienen la alimentación, tienen el ambiente apto para comunicarse de una manera más eficiente. Entonces hay como claridad mental, hay una expansión a nivel emocional, es lo que tú decías, es como que nos conectamos con lo que es la motivación real, con el si estoy haciendo esto y por qué lo estoy haciendo, para quién es mi camino, no es mi camino, pero además hay una parte hermosa que es como que el cuerpo nos dice, cuando entras en flujo, yo dejo de ir como ay, tratando de mantenerte el ritmo y entro en un lugar de precisamente como de calma, de decir, yo te puedo sostener, pero tú también me sostienes a mí, tú también me estás dando lo que yo necesito para que sea mutuo, ¿verdad? Entonces ahí esos recursos se vuelven súper lindos porque, por un lado, cualquier recurso va a tener siempre varias cosas. Uno que te va a contar para qué sirve y por qué, porque a veces no entendemos muy bien. Pero yo creo que en la medida en que lo comprendemos, también decimos, ah, es que claro, tiene lógica que si yo hago esto, pasa esto. Y de alguna manera eso me va mostrando, entonces me va haciendo
poner en práctica, el hecho de poner en práctica un recurso, va a decir como tengo que estar más consciente de ciertas cosas. Van a haber recursos que tienen que ver con la respiración, entonces es mis ritmos, mis tiempos, qué tan pareja es de los dos lados en términos de mis fosas nasales. O sea, hay tantas cosas que podemos explorar con la respiración que es muy lindo. Pero en esta biblioteca de recursos decidimos meter también cosas que tienen que ver como con el movimiento. Hay movimientos que nos ayudan, lo que tú decías. Es lindo porque de forma natural todos lo hacemos. Cuando un niño se cae o cuando nosotros nos caemos, uno donde lleva las manos, a donde le dolió. Y es instintivo, es como, es una forma de cuidarnos y hay ciertos movimientos, ciertas formas de tocarnos que también envían al cuerpo una señal, porque esto que es un órgano, ¿verdad? También le está diciendo al cuerpo, hey, calma. Por ejemplo, esto es algo que simplemente si estoy en una reunión y estoy tenso, puedo estar haciendo contacto conmigo de forma suave, tranquila, amorosa, y es una señal para mi cuerpo de no estamos en peligro, puedo respirar mejor, puedo hablar, puedo comunicar lo que necesito, ¿verdad? Estoy en un ambiente seguro, me lo creo yo. Entonces, hay cosas que tienen que ver con la respiración, con el movimiento como tal, pero también decidimos incluir una parte que tiene que ver con la alimentación. Porque el sistema nervioso, ¿qué necesita o qué necesitamos todos para la vida? Necesitamos, obviamente, la luz del sol, que eso es algo que a veces obviamos y es como, no, se nos ha olvidado que necesitamos salir a tomar el sol, aunque sea un par de minutos al día, y decirle al cuerpo, miras de día, miras de noche, mira cómo cambia. Pero necesitamos sobre todo respirar, por eso podemos pasar inclusive días sin comer, algunas horas, vamos a decir, sin agua, pero sin respirar no pasamos de minutos, ¿verdad? Entonces necesitamos respirar, pero también enseñarle, o más bien enseñarnos, volver a reconectar con una alimentación que también apoya procesos mucho más sanos en el cuerpo, como para desintoxicarlo e inclusive porque hay muchas cosas naturales, muchos alimentos que apoyan ciertas funciones, como nos dan la energía, pero la energía que no viene desde ese vicio por el azúcar y esa energía que no realmente no nos hace bien, sino hay otras fuentes de energía o hay otras fuentes también de calma que ayudan a que todo esto que hacemos se vuelva como un todo, que lo volvamos como a implementar. Insisto, si esto tiene mucho que ver con volver como a lo más natural en nosotros. Sin privarnos, obviamente tampoco se trata de que no vamos a comer cosas ricas ni nada, no, nos hemos puesto en la tarea también de buscar cosas que sean muy ricas pero muy sanas, porque se nos olvida que sano no es igual a feo y plano y aburrido y qué pereza comer así toda la vida, no. Qué bueno eso, Marce, porque mira que hay mucha lógica bueno, qué es mi sistema nervioso, cómo funciona, pero para funcionar bien, ¿qué necesita? ¿Cierto? Es como, yo quiero que funcione bien, pero si no le doy agua, es como, pues mi cuerpo deshidratado, lo que puede hacer es difícil, ¿cierto? O sea, en lo que se va a enfocar la mente es en, quiero agua, quiero agua, quiero agua, entonces yo quiero pensar algo creativo, porque yo tengo que dar una clase la otra semana, en mi cuerpo, en mi mente está, quiero agua, quiero agua, ¿cierto? Es como, Además, con el interrumpen. agua pasa algo en particular, y es que lo que tú dices, quiero agua, nosotros lo leemos como, uy, tengo ganas de algo dulce, uy, tengo ganas de una cosita, y realmente es el cuerpo diciéndote, me estoy muriendo de sed, auxilio, porque la sed no se lee como algo diferente, el cuerpo lo manifiesta como hambre, o sea, como ganas de picar algo. Y es como también aprender a, por ejemplo, ese es un truquito que siempre comparto y es, primero tómate un vaso de agua, date un par de minutos a ver si es verdad que tienes hambre, porque usualmente lo que tienes es sed. Sí, súper importante en esto que dijiste de crearnos un hogar seguro en nuestro cuerpo, ¿cierto? Yo creo que hoy más importante que hace años es todo este tema porque hay tanta cantidad de estímulos tan distintos, tan diversos, tan al tiempo, que esta brújula interior que nos puede decir lo que necesitamos, hasta dónde, cómo, cuándo, está muy descalibrada y se descalibra lamentablemente desde muy pequeñitos porque pues no tenemos, incluso a veces la sensación de saciedad se rompe desde el momento de te tienes que tomar todo este plato de sopa hasta acá y sin saber si es que tu estómago sí da para todo ese plato de sopa en ese momento. Entonces, se lo tiene que tomar o no se para. Entonces, desde muy chiquititos empezamos a desconectar
sensaciones en las que el cuerpo naturalmente nos podía decir, hasta aquí, ¿cierto? Hasta aquí necesito agua, hasta aquí necesito descanso. Entonces, muchas veces descansamos menos de lo que necesitamos o nos movemos mucho menos de lo que necesitamos y nos vamos acostumbrando, pero ese acostumbramiento genera una sobrevivencia, una adaptación, donde estamos como todo el tiempo en defensa. Y entonces ahí sí vamos a ver mucho más a nuestros egos con todo el cocodrilo afuera, a la defensiva, ¿cierto? Si yo estoy todo el tiempo insatisfecha porque tengo muchas necesidades que no se cubren, cuando viene otra persona a la ecuación en la relación, el otro es un competidor de mis recursos, ¿cierto? El otro no es alguien a quien yo le abro el corazón, con quien me puedo poner empática, qué le pasa, qué le gusta, porque yo estoy tan necesitada, tan llena de hambre, tan insatisfecha, es que la otra persona no termina realmente pudiendo llegar a mi corazón. En esto que decías también como de la coherencia social y esto que nos corregulamos, cuando estamos al lado de alguien que está ansioso, que se queja, que está mirando para todos los lados, aunque tú llegabas tranquila, algo te empieza a pasar que te inquieta, aunque tú no conozcas que ni siquiera esa persona, ni te interese porque está así. Hay algo ahí en la corregulación de estos sistemas nerviosos que se empieza a contagiar. Del otro lado también pasa. Cuando tú estás muy calmada, cuando estás tranquila, esto para quienes trabajamos como terapeutas es fundamental porque yo creo que la herramienta principal de trabajo pues es nuestro sistema nervioso. Cuando estamos tranquilas, cuando estamos calmadas, cuando estamos correguladas, con lo que sea que pueda llegar la otra persona, esto va bajando, va sintiendo que tiene un espacio seguro para observar lo que le pasa, para sentirse más tranquila, para no sentirse en peligro y su sistema nervioso también va bajando de activación, va pudiendo entrar mucho más en ese sistema parasimpático. Entonces, cuando vamos entendiendo qué necesita el sistema nervioso y lo vamos implementando de manera práctica, que yo creo que eso es parte de lo que está en esa biblioteca, ¿cierto? Es como, ok, ¿qué necesita nuestro sistema nervioso? Pues no te va a dar todo un día para comerte todo, que el magnesio, que las nueces, que si el batidito, que si un día nada para todo, ¿cierto? Es como que todas estas respiraciones sirven, pero pues hay que hacer otras cosas además de hacer ejercicios de respiración, pero son cosas, por lo menos las que nos has enseñado en la membresía y muchas veces aquí en el seminario virtual de Enneagrama, son sencillas, ¿cierto? O sea, claves como si necesitas bajar la velocidad, poner ese freno Ese que freno. decías, ir poniendo el freno es como, ok, que las exhalaciones sean más prolongadas, ¿cierto? Empieza a observar, o que tienes un dolor. Muchas veces el cuerpo, cuando tiene, a mí me gusta mucho el tapping, ¿no? Como el EFT, entonces, Ujú. yo pienso en hacerlo y mi cuerpo ya empieza a bostezar sin que yo me haya tocado nada. Entonces, como que ya sabe que, ay, este es el momento de la descarga, porque nuestro cuerpo entiende como por esas imágenes. O si yo pienso en, voy a ir a caminar un ratito en el pasto descalza, yo ya empiezo a bostezar, aunque todavía no haya ido, ¿cierto? Ahora, cuando voy, claro, hay un montón, me aflojo más, pero son como estas cosas que el cuerpo va asociando de, ah, este es el espacio donde puedo liberar lo que está contenido, donde puedo regular, donde voy a poder descansar. Y cuando un sistema nervioso va más o menos equilibrado, ahí sí entramos mucho más en la posibilidad de ver a la otra persona, de vernos a nosotros mismos, no desde un lugar de la defensa ni del ataque, sino desde la curiosidad, desde algo que va como subiendo de vibración en las emociones, ¿cierto? Vamos a decirlo así, como que podemos estar muy bajitos en la queja, en la culpa, en la vergüenza, cuando estamos desde ese nivel defensivo de tengo muchas necesidades sin cubrir, tengo un sistema nervioso que está irritado y me está ahí manteniendo en supervivencia como puede, pues ahí cómo podemos estar. Si estamos Ujú. insatisfechos, estamos enojados, tenemos envidia de quien vemos que sí tiene las necesidades satisfechas y nosotros no. Pero cuando vamos satisfaciendo necesidades y cuando vamos estando mucho más tranquilos, en realidad yo puedo ver al otro como, ah, qué bien, pues es un otro que está teniendo una experiencia y hasta me puedo poner disponible para cómo le acompaño mejor cuando venga, cómo puedo escuchar lo que me está trayendo sin sentirme atacada. Pero necesitamos partir de esa base, porque cuando lo queremos hacer solo mental y el cuerpo está así, pues es como, ah, sí, yo lo entiendo, pero el cuerpo está agarradísimo y esto no termina sucediendo. Este bajar al cuerpo, procesarlo, integrarlo y realmente pasar a otra cosa no sucede. Muchas veces queda ahí atrapado en el cuerpo y si nos acostumbramos a que es un día, a que es dos, a que son 3 semanas, pues nos van pasando más cosas y la personalidad se va como cristalizando. Ujú. Y ahí dices algo que es hermoso y es que a veces pensamos en yo quiero hacer el cambio, yo quiero el proceso de verdad ser más consciente, de darme cuenta cómo le hablo al otro, pero resulta que mientras yo, lo que tú decías, tenga el cuerpo en tensión, la energía que se requiere para estar consciente es altísima.
Y nuestro cuerpo, si no lo alimentas, si no le das como los recursos y todo, todo el sistema, como todo lo necesario para que pueda sostener esa energía de cambio, no lo va a hacer, se va a ir a la automática o se va a ir al ego y entonces es, yo lo intento, claro, yo lo intento, pero lo intento desde ese lugar de escasez, de mi pobre cuerpecito tratando de hacer lo mejor que puede con lo poquito que le doy, y versus si yo le doy todo lo necesario, es como que tengo un poquito de exceso de batería, es como si tuviera una Mm, sobrecarga, y ese poco el cuerpo dice, ah, ahora sí ya tengo con qué darte para que vayas y trabajes eso nuevo, y construyas la nueva autopista y la nueva red neuronal, y te des cuenta de tal cosa. Antes no. Entonces queremos a veces ujú, hacer el cambio, pero el cambio requiere recursos. Y si no le damos los ujú. recursos, pues está difícil. Sí, bueno, para quienes están por ahí sumando y todavía no saben bien de qué estamos hablando de esos recursos somáticos que nos ayudan a comprender bien qué es nuestro sistema nervioso, cómo funciona, porque es muy importante satisfacer sus necesidades, aprender a escuchar ese lenguaje del cuerpo y de esta biblioteca de recursos somáticos que nos va a contar Marcia, qué contiene, dónde la van a encontrar, para que empecemos a familiarizarnos no solamente con la teoría, sino, ok, quiero empezar a atender más mi cuerpo, aprender a escucharlo, aprender a regularlo, empezar a practicar cómo puedo hacerlo, qué es lo que se van a encontrar ahí en esa biblioteca, desde cuándo va a estar, cómo pueden llegar. Bueno, la biblioteca va a abrir el Día de Acción de Gracias, es decir, el último jueves de noviembre que se celebra Acción de Gracias, ese es el día en que decidimos que íbamos a abrir la biblioteca. Antes pueden estar como pendientes por ejemplo, por el Instagram de acá, por un mapa que les estaremos avisando, ya saben que toman esa fecha. ¿Y qué van a encontrar ahí adentro? Van a encontrar más de 45 tipos de respiración, más de 45 recetas y muchos otros recursos que tienen que ver con movimiento, inclusive algunos con arte terapia, porque combinamos diferentes técnicas. Hay ejercicios de arte terapia con los que van acompañados de respiración, de una respiración específica para trabajar ciertas cosas. Entonces, están divididos como por módulos. Es decir, yo un día digo, uy, yo voy a tener un día súper pesado y necesito como mucha energía y no descansé muy bien, por ejemplo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy rápido a mi biblioteca, que además la van a tener no solamente en versión computador, sino en una app. Entonces pueden abrir la app y decir, ah, voy a Wow. ver mi biblioteca y cuáles son los de cargarme de energía, estos, y qué me puedo Estos, sí. tomar. Sí, sí, exacto. Entonces, uno, el de fuego. Entonces me muevo un minuto así, respiro como me dijeron y mientras voy caminando, mientras estoy en la ducha, lo que sea, puedo hacerlo. No necesito más horas del día. Son usualmente ejercicios que máximo duran 5 minutos, máximo. Y puedes también, entonces, decidir cómo sería, qué alimentos aportan energía, porque voy a necesitar sostenerme. Entonces, de pronto cuando vaya a comprarme algo en la calle o a prepararme algo, digo, bueno, puedo tener en cuenta estas cositas dentro de la alimentación porque sé que ayudan a eso, a dar energía, pero una energía que es buena para el cuerpo. ¿A qué horas podría tomarme esos alimentos o si algún suplemento que sea natural? Y además, lo que decíamos, hay otros como de movimiento. Entonces, si tengo el tiempo, de pronto puedo hacer un tipo de movimiento específico que me ayude a cargar o algún tipo de, al revés, voy a dormir y me cuesta trabajo dormirme. Entonces, hay una sección completa de cómo dormir mejor, como de higiene del sueño, vamos a decirlo, versión respiración, ejercicios, escritura, pintar, muchas cosas que se van a encontrar ahí y que van a ayudarles como a en ese día a día estar más conscientes y decir, hoy como amanezco, un poco funciona como un semáforo, hoy como amanezco, cómo es mi día, qué necesito, mi cuerpo qué necesita y qué recursos de todos los que están ahí podría aplicar para ayudarme. Me encanta, Marce. Yo seguramente que la voy a usar a tú, porque lo suelo tener, ¿cierto? Pero es importante esa parte donde me tomo el momento de registrar cómo estoy, porque esto tampoco se puede convertir en algo automático. Todos los días cuando me levanto, hago no sé qué respiración, pues porque todos los días no nos levantamos igual, ni hemos dormido igual, ni el día va a ser lo mismo. Y yo creo que estos recursos es parte de lo valioso que nos ayudan a recuperar presencia y adaptarnos activamente a lo que sí nos está pasando. Entonces, claro, al principio puede ser un poco más
como más raro porque pues es un aprendizaje, entonces ¿será que lo hago bien? ¿Será que sí estoy respirando como es? ¿Será que sí me está saliendo? Pero en la medida en que lo practicamos y que vamos integrando cómo nos hace sentir cada uno de los ejercicios, esto se va integrando, así como tenemos hábitos. A uno nadie le dice cómo lavarse los dientes, ¿cierto? Es como que ya lo tenemos, ni siquiera lo pensamos y entonces ya pasamos cuando lo empezamos a hacer consciente, pues empezamos a ver, que si lo hago circular, que si lo hago no sé cómo, que si la lengua, pero tenemos muchos hábitos para cosas que no nos hacen bien y esta la idea es pues tener hábitos para cosas que nos pueden ayudar a regular mucho más nuestra energía para darnos la oportunidad de experimentarnos y conocernos cómo somos regulados, que yo creo que esta es una experiencia que no todo el mundo tiene. Es como cómo es estar realmente tranquila, cómo es realmente tener una mente clara, cómo es realmente estar, sentirte apoyada, confiada, segura en la tierra, ¿cierto? Yo muchas veces sugiero este ejercicio de la gente que le cuesta el tema de la confianza, entonces, es que yo quiero confiar, pero no sé cómo, y entonces, claro, es que si tú intentas confiar desde la mente, pero tu cuerpo no confía ni siquiera en la silla en la que estás sentado, es que no tienes integrada la sensación de la confianza, entonces yo suelo sugerir como siéntate, siente los apoyos y date cuenta realmente de que el piso no se te abre, de que si tú descargas todo el peso, la silla te sostiene y muchas veces ni siquiera estamos dejándonos sostener de la silla, es como que hay hasta desconfianza de la silla y nos sentamos ahí en la puntita y entonces estamos como con más tensión de la que necesitamos. O mira, cuando te acuestes en el pasto, cuando estés en tu cama, date cuenta que hay un colchón que te sostiene y date cuenta de cómo es tirarte, entregarte, cómo es relajarte, para que veas que sí tienes la experiencia sentida y vivida y luego la puedas extrapolar a otras situaciones. Pero necesitamos esos recursos de cómo lo hago hábito, el que no me sea tan difícil encontrar el recurso de cuando necesito calmarme o cuando vengo muy acelerada y es el momento de dormir, cómo bajar esas revoluciones para hacerlo. Hay una pregunta aquí de Diana Águila 1. Se necesita energía para crear nuevas redes neuronales. ¿Cómo salir de la inercia? Que me encanta esta pregunta porque pues es uno de los puntos fundamentales. Es uno de los puntos donde yo quiero, pero no sé cómo, no sé por dónde empezar y las ganas no me llegan. ¿Cómo hago para que me lleguen las ganas para hacer otras cosas? Bueno, sí se necesita energía extra para crear nuevas redes neuronales, porque como les explicaba, es como si el cuerpo tuviera una batería y la batería tiene un nivel, ¿verdad? Y si usualmente estoy teniendo todo el tiempo como esta sensación de acelere o de tristeza o de rabia o lo que sea la que más sostengo, mi cuerpo rápidamente se va descargando. Es como un celular que tiene abiertas demasiadas aplicaciones o un computador que le tenemos abiertas todas las pestañitas, pues está todo el tiempo y se va gastando más rápido la batería. Entonces, si yo quiero hacer como un ajuste de esa batería, ponerla más eficiente, así como hacemos con el celular o con cualquier aparato, entonces cosas que podemos hacer es, uno, darnos cuenta de cómo estoy manejando mi día a día y qué cosas me ayudan a recuperar energía. Entonces, uno de los primeros como invitaciones que hacemos en este curso es que por lo menos mientras cogemos el hábito, tomemos por lo menos 3 momentos del día donde hagamos un chequeo. Apenas me levanto, ¿cómo me levanto? Me doy el tiempo de estirar, como hacen los animalitos, o me suena la alarma, pongo pies en el piso y entreno automático. Y ya no hubo tiempo de nada más, ya el cuerpo es como, aquí vamos otra vez. Ni modo. Mm, Una como al mediodía de qué está pasando, cómo vamos, ¿cierto? Y una en la noche antes de dormir que sea como, ok, me preparo para dormir. Y esas sí van a ser cosas que, por ejemplo, les vamos a pedir como pónganlas como ejercicio para que se den cuenta y puedan ir midiendo también los niveles de energía. Y hay muchas cosas que nos ayudan a entender cómo están nuestros niveles de energía, qué tan clara está nuestra mente, qué tan bien estamos como procesando la información. Eh, qué tan relajados estamos en términos del cuerpo, o sea, cómo está mi cuerpo, qué tanto estoy con mis niveles de energía sosteniendo un día a día, ¿verdad? Entonces, hay cositas como indicadores que les ponemos ahí para que lo revisen. Y también les decimos qué cosas ayudan a subir la batería, literal, para que haya ese extra para efectivamente poder hacer transformaciones que requieren de esa energía extra, de verdad. Yo creo que el trabajo personal es de los que requiere mucha más conciencia y la conciencia requiere mucha energía porque es estar todo el tiempo como volviendo a ti diciendo en qué estoy, cómo estoy. Y mm, ese volver ahí es algo que el cuerpo no lo hace automático, entonces le cuesta un poquito más. Es como que consume un mm. poquito más mientras lo vuelve automático, mientras lo va volviendo como un, obvio, pues que hay que estar pendiente de esto es parte de nosotros.
Pero por eso mismo también fortalece. A mí me gusta mucho la pregunta que hizo ahí Diana, porque es un primer esfuerzo que es como en contra de la inercia, en contra de la fuerza de gravedad, en contra de lo que el ego me dice, porque cuando empezamos a hacer estas cosas para sentirnos bien, recordemos que el ego no está interesado en que estemos bien, ni está interesado en nuestra felicidad, ni que cumplamos nuestros sueños, ni que nos expandamos en la mejor versión de nosotros mismos, o sea, todas esas cosas son cosas que no le interesa al ego. El ego es como, mira, te mantengo viva, respiras, comes, te levantas, ¿qué más me vas a pedir? Hasta acá, no te pongas a inventar cosas raras, que hasta acá estamos. Entonces, cuando empezamos a experimentar otras cosas, el ego empieza como, ¿qué estás haciendo? Y nos va a intentar sabotear muchísimas veces. Después lo hacemos, eso es demasiado sencillo, no funciona, eso para qué, así estamos bien. Entonces, ir en contra de esta fuerza, aunque sea un 1%, un poquito. Yo le hago la metáfora que es como la primera pesa que voy al gimnasio y levanto, ¿cierto? La primera vez que levanto uno, aunque sea de 2 kilos, pues el músculo no está acostumbrado. Pero si yo lo hago y lo intento y lo sigo, eventualmente ya no se siente tan pesado y puedo pasar a la otra pesita y puedo, no sé, empecé a caminar y nunca caminaba, a las 2 cuadras estoy con la lengua afuera, pero si sigo caminando, esto fortalece el músculo. Entonces, el músculo de la presencia, el músculo de la conciencia, el músculo de la atención también se fortalece de esta manera, aunque no nace de manera natural, no tenemos una tendencia inevitable a la conciencia. Ojalá no tendríamos el mundo que tenemos. Hay una corriente que tiene, claro, como que nos anima a la conciencia, pero no es la única corriente que hay. Si fuera todas las corrientes hacia la evolución, pues otro mundo tendríamos. Es como, esta es una fuerza que hay que ir ganando, que hay que ir fortaleciendo, es un esfuerzo consciente para que lo vayamos ganando. Eso sí, cada 1% que vas ganando, vas sintiendo la diferencia, ¿cierto? Que descansas mejor, que te alimentas mejor, que no te llevas hasta la inflamación, que no te llevas hasta estar exhausto y que te permites descansar antes, que antes las emociones te desbordaban y te llevaban a sentirte muy culpable por las reacciones que tenías y que ahora tienes energía para elegir tus batallas o para decidir realmente hasta dónde haces una cosa o hasta la otra. Y es como que te empiezas a amigar mucho más contigo. O sea, yo por lo menos he sentido muchísimo cambio haciendo las respiraciones contigo y con Sebastián, las de Breathwork, y haciendo muchas prácticas también de esto, porque yo vivía más como tú lo vienes diciendo, ¿cierto? Es como suena la alarma y hay que empezar y hay que hacer y hay que hacer y después hay que hacer y después hay que hacer. Y cuando se termine de hacer una lista infinita de cosas, pues como caer muerta, ¿cierto? Y es innecesario y después pasan cosas con eso, ¿cierto? Porque se agota, es como llevar la batería a forzarla. Pero cuando he empezado este enfoque de hacer estos pares, incluso lo hemos trabajado varias veces en la membresía, lo hemos trabajado también como en distintos grupos a lo largo de este año, de estos años, de hacer un stop cada tanto, ¿cierto? Alguien, estamos en el grupo de WhatsApp y alguien pone stop, y ese stop implica, vamos a respirar y vamos a observar qué pasa en cada uno de los centros, qué sensaciones corporales puedo reconocer, qué emoción hay por ahí, en qué estoy, en qué está mi cabeza, que a veces ni siquiera estamos registrando, y eso es como la gente que se acostumbra a tener el radio encendido y ni siquiera sabe qué están diciendo. Y a veces nuestra cabeza está así, como un radio, y ni siquiera estoy parando a ver eso en qué está sintonizado. Estos ejercicios de paro y observo y siento y percibo van posibilitando pues que realmente empieza a aparecer de manera más sutiles las sensaciones y yo me doy cuenta antes de lo que me hace falta, que me doy cuenta no cuando estoy deshidratada, que necesito agua, sino cuando me está empezando a faltar. También me pasaba, por ejemplo, que yo me daba cuenta que no había comido en todo el día porque me daba dolor de cabeza, pero, o sea, me dejaba pasar muchas horas y a mí se me olvidaba comer porque estaba entretenida haciendo 500.000 cosas y de repente eran las 4 y yo como tengo dolor de cabeza y empezaba como a revisar y es como, ay, es que yo no almorcé, se me olvidó, ¿cierto? Entonces, eso me pasaba por estar súper en automático y la medida en que he ido practicando me respiro, me detengo, observo qué me pasa, pues ya le voy sacando más tiempos, me voy dando cuenta antes y no me llevo hasta tener dolor de cabeza para poder comer. Es como que te vas haciendo más amable en la relación con tu cuerpo y esto es parte de la invitación que queremos hacer con Marce, porque a mí me gustaría, Marce, que terminemos como con esta pregunta que yo me suelo hacer cuando entramos a estos esfuerzos conscientes de transformación y es cómo podría ser nuestras vidas, ¿cierto? Si realmente nos animamos a utilizar estos recursos, si realmente vamos a utilizarlos
¿Cómo puede ser nuestra vida cuando estos recursos están a la mano, cuando entendemos el lenguaje de nuestro sistema nervioso y lo tratamos con mucho amor, amabilidad y compasión y realmente lo tenemos en cuenta dentro de nuestro proceso? ¿Qué crees tú que pasa o qué has visto tú que pasa cuando realmente los usamos? Cuando soy una persona coherente y uso los recursos, claramente, porque van a haber momentos en los que nos gana. Y eso también es parte de decir, ok, sí, hay días en los que lo sostengo y hay momentos en los que, pero en esos momentos pasa algo que es súper paradójico, que yo sentía que antes tenía que correr y correr y correr y correr y correr y correr para lograr las cosas y terminaba súper cansada, súper culpable, súper como con muchas cosas internas que no eran ricas. Y hoy en día me doy cuenta que es como si desacelerara y el tiempo un poquito como que se expandiera, ¿verdad? Porque es como que en esa calma encuentro espacio y en ese espacio hay más claridad, pero hay también más energía y hay más creatividad. Entonces se va convirtiendo, y eso es algo que sí les digo de una vez, los recursos son para ponerlos a prueba, para verificarlos, para salir y decir, yo lo estoy haciendo y me di el chance de hacerlo por lo menos tantos días y esto es lo que siento y registrarlo, porque ahí es donde el cuerpo empieza también a decir, sí, sí funciona, sí estoy viendo un antes y un después. Y un antes y un después que veo, por ejemplo, en mi vida, yo sufría antes de migrañas muy, muy fuertes. Ahora, digamos que por ciertas condiciones, hay algunas veces que me da, pero ya no tiene que ver con, como decías tú, Dianis, con el no comer y pasarme mucho tiempo haciendo muchas cosas sin darme cuenta que no había alimentado, no le había dado de tomar, no había parado a descansar, o que estaba mucho tiempo enfrente de una pantalla trabajando, 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 y es como, obvio, como no me va a absorber y a dar dolor de cabeza. Sentir como la digestión, por ejemplo, mucho más regulada, sentir que tengo energía inclusive a esta hora y que digo, wow, sí, o sea, tengo batería todavía para rato. No sé, son pequeñas cositas que vas sintiendo en el día a día que dices, por qué no lo habíamos hecho antes? O sea, como porque se me olvidó que esto era parte indispensable. Y un poco también es, creo que nos da el espacio también para precisamente el conectar, para conocernos desde un lugar que a veces no nos conocemos, no nos reconocíamos. Y el Ujú. conocernos también nos va a permitir otros procesos Sí. amorosos, además, creo. Sí, yo creo que sí, porque hay como incluso mucho más de la expansión del placer y del disfrute de estar vivos, porque entonces ya pasamos de estar en supervivencia y en todo es un ataque, como me defiendo, y es como, ok, si esto ya está, ¿cómo puedo relajarme en disfrutar? Y eso se expande y esto se abre y esto se amplifica como a muchas otras áreas que antes teníamos como muy chiquititas y muy escasas, y pues estamos aquí en la tierra no solamente para pagar cosas, porque estos días veía un meme de creces y te haces adulto y pagas cosas y pagas cosas y pagas cosas y pagas cosas y te mueres, ¿cierto? Es como, claro, eso es una versión muy simplista, pero pueden pasar cosas entre pagar una cosa y la otra que sean súper disfrutables, pero para eso hace falta amigarnos con ese cuerpo. Yo creo que ahí es clave pensar que la personalidad nos dificulta mucho la buena relación con el cuerpo, porque la mente es una sede que al ego le encanta y entonces desde ahí parece que maneja la vida, que la controla, que la planifica, pero no la vive, no la siente, no la saborea, no la disfruta y ese terreno está en el cuerpo. Entonces, entre más podamos ir al cuerpo y más podamos armonizar esos tres centros, entre más podamos descriminalizar nuestros instintos, como decía Claudio Naranjo, o sea, es como que hay una parte en la que hemos censurado muchísimo todo lo que del cuerpo viene regulador. Pero en la medida en que podamos ir viéndolo con curiosidad y que podamos aprovechar estas herramientas que nos van guiando también para poderlo observar, pues quién sabe a dónde llegaremos con cuerpos regulados, con más disfrute, con más placer, con más capacidad de empatía, porque no estemos llenos de hambre y de sed y de enojo y de defensas, que seguramente en nuestras relaciones también tendrá un mayor impacto, estar menos estresados y estar mucho más regulados. Así que, Marce, yo contentísima de que hayamos podido tener esta charla, invitarles, en Acción de Gracias va a estar entonces abierta esta biblioteca de recursos, yo les daré también la invitación para que lo vayan viendo. Y mientras tanto, gracias, Marce, por esto, que ojalá estos días podamos por lo menos ir con la curiosidad de observar y hacer esos pares en el cuerpo, cada tanto como qué me pasa, cómo estoy, y la pregunta que me parece muy amorosa y muy compasiva de qué necesito.
que necesito, que muchas veces nos cuesta reconocer que necesitamos para poderlo satisfacer, como si fuera un crimen satisfacernos y estar bien, algo que hacemos muy fácil por nuestros hijos, por ejemplo, que a veces hacemos por las parejas. Es como, qué bueno que nos hagamos esa pregunta para que podamos estar más en contacto con estar satisfechos. Así que mil gracias, Marce, te dejo con las últimas palabras para que nos despidas con esa invitación a que conozcan esta biblioteca. También ojalá que conozcan el recurso de la respiración somática transformacional que acompaña a Marce a final de mes, todos los meses. Bueno, ya diciembre hay un parate, pero para mí este año ha sido como una de las terapias principales, tener ese espacio de una respiración súper liberadora, súper sanadora y además como que me aclara muchísimo la mente. Así que te dejo para que nos despidas con un último mensajito y la invitación. Bueno, entonces la invitación es obviamente a que se animen a hacerse de esa biblioteca, porque es una biblioteca realmente pensada para darnos todos los recursos que necesitamos como para en nuestro día a día poder ir teniendo pequeñas prácticas que nos ayuden a tener un sistema nervioso mucho más regulado y como decía Dianis, a vivir, porque realmente vivimos, más bien sobrevivimos la mayoría del tiempo y vivir implica eso, cada inhalación es tomar la vida, literalmente tomarla y disfrutarla y pasearla por el cuerpo y oxigenarnos y recordarnos que esto es un milagro. Y cada vez que soltamos también poder soltar todo aquello que sobra, que está tenso, que ya no sirve y volver como a reciclar. Es como un ciclo de estar constantemente abriéndonos, soltando y volviendo a la vida constante y desde ese disfrute creo que tenemos muchas cosas como el ampliar nuestra energía y el poder regular y expandir esa energía a otros. Entonces, ojalá nos volvamos como faritos que muestran, hey, mira que con cosas que son aparentemente muy sencillas podemos hacer transformaciones muy lindas para nosotros, pero además volvernos correguladores de otros. Ujú, Entonces, súper sí. bienvenidos. Y mil gracias a quienes estuvieron, que seguramente serán de esos correguladores, a Nuria, Diana, Blanquita, Cande, muchas gracias por estar. Seguramente no será la última oportunidad que tendremos a Marce por aquí, porque nos viene acompañando desde el principio y para mí siempre es un placer que podamos conversar y además que traigamos herramientas tan prácticas. Así que mil gracias, Marce, gracias a todos por estar por aquí y prontito nos veremos con otras actividades. Un abrazo. Gracias a ti, Diana. Gracias. Chao.